Bueno, son las 4:16 de la tarde de hoy sábado 6 de noviembre de 2021. Les agradezco a los chicos que en este momento están conectados en este momento, pues dispuesto a lo que es atender a sus responsabilidades, a su querer académico, sí, a salir adelante, entre otras cosas más, ¿sí? Y pues, para en últimas, aprender sobre contratos civiles y comerciales. ¿Eso? La sesión pasada habíamos iniciado algo, iniciado algo sobre lo que es la ineficacia de pleno derecho. Habíamos arrancado la explicación en perspectiva de diferenciarlo con la nulidad absoluta. Entonces vamos a recapitular un poquitico de eso para darle rienda suelta al desarrollo que corresponde a esa nulidad, para entonces entrar a analizar una situación, una nueva categoría de ineficacia, y esa nueva categoría de ineficacia es la lesión, es la lesión, ¿listo? No la lección, porque lección es lo que hoy vamos a aprender, sino la lesión es la categoría que hoy vamos a estar aprendiendo, ¿listo? Entonces, aquí hay 3 compañeros más que se están conectando. Por favor, vayan ustedes adecuándose en sus escritorios, en sus mesas, en sus computadores, en sus portátiles, vayan abriendo lo que es Código de Comercio y lo que es el Código Civil, en 2 pestañas por aparte, ¿listo? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Camilo, buenas tardes. Laura, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo van a estar? Hola, profe, bien, gracias. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Cómo le fue con el remedio? Muy bien. Espera un momentico. Listo. Me fue muy bien, gracias a Dios. Y ya. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí la explicación. Voy a compartirle la pantalla. Sí, voy a compartirle la pantalla en lo que es eficacias e ineficacias del negocio público. ¿Vale? ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan o ustedes recuerdan de algo que hayamos dicho de la clase pasada acerca de la eficacia de pleno derecho? Más que sea, diga algo. Y si no se acuerdan, diga, pues, profe, yo la verdad no me acuerdo. ¿Sí? ¿Alguien podría decir algo al respecto? ¿No? Diana. ¿No? No, profe, yo no recuerdo. De eficacia no. Ok. Vamos entonces a hacer ese recorte. La ineficacia de pleno derecho. Y espero que ustedes estén tomando apuntes, ¿no? Chicos. Profe, no era cuando Ah, no cumplía los objetivos del contrato, cuando se podía realizar el contrato. no lo entiendo. Sí, profe, culminar el contrato en sí. No. Eso se llama, eso que usted está mencionando, eso se llama ineficacia final o la ineficacia frente a los efectos finales del contrato. Aquí estamos hablando desde una especie de categoría que afecta los efectos iniciales del contrato, es decir, que afecta la fuerza vinculante del contrato. ¿Listo? Y es una categoría totalmente diferente. Ya en su momento, cuando estemos viendo todo lo concerniente a, espera un momentico, ¿alguien está entrando? Laura Natalia, sí. Ya cuando estemos mirando las categorías concernientes a esa eficacia final, pues entonces ahí es cuando nos vamos a decir, bueno,
no se cumple el contrato o no se materializa el contrato porque puede pasar esta o esta razón. ¿Listo, compañero? Sí, señor. Listo. La ineficacia de pleno derecho es una categoría que tiene ciertos parecidos, con la nulidad absoluta. Guarda ciertos parecidos con la nulidad absoluta, pero es diferente. Es decir, tan parecidos, tan diferentes. Y como diría Mickey Vainilla, el personaje de Peter Capusotto, ¿cómo distinguir a un pobre de un delincuente? Claro está que el que dice eso es un personaje bastante clasista, ¿no? Entonces, pero igual, ¿cómo hacemos para distinguir la ineficacia de pleno derecho respecto de la nulidad absoluta? La ineficacia de pleno derecho es entonces una categoría por medio de la cual se considera por no escrito aquella estipulación, aquella cláusula contractual o todo el negocio jurídico, ¿sí?, que contraviene determinadas normas imperativas, ¿sí?, que contraviene las normas imperativas que están orientadas a proteger, ¿sí?, a un grupo de personas, que por lo general tiene una condición de inferioridad frente a la contraparte relacional. Me hago entender, repito una vez más. Repita, Por favor, sí, por favor. Ok, ¿en qué parte se quedaron? Desde que saludó, profe. Diana, pero es que usted tiene, perdóneme la expresión, pero es que usted manda cáscara. Terrible, 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 terrible. Bueno, póngale cuidado. La ineficacia de pleno derecho es una categoría parecida a la nulidad absoluta, ¿sí? Pero no es la misma, no es la misma. Y esa ineficacia consiste en que cuando el negocio jurídico, en que se trata de considerar, es una consideración automática que hace el legislador, ¿sí? Es una consideración automática que hace el legislador de manera taxativa, ¿sí? Y por medio de esa consideración taxativa, lo que hace es considerar por no escrito aquella cláusula contractual, aquella estipulación o aquel contrato o negocio jurídico en general que contraviene normas imperativas. Y teniendo en cuenta, claro está, que esas normas imperativas lo que busca es proteger a un determinado grupo poblacional que tiene una condición de inferioridad frente a mi contraparte relacional. ¿Ahora sí o tampoco? Chicos, ¿no? profe, si hago como un ejemplo. Bueno. Ejemplos. ¿Alguien tiene el código de comercio abierto? ¿Alguien tiene el código de comercio abierto? Yo, profe, yo. Ustedes están viendo derecho empresarial, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a maridar derecho empresarial y vamos a ver cuán muchos de ustedes se encuentran en esa materia, porque el profesor de contratos es comercialista y se supone que cuando no son estudiantes de derecho, no son sus estudiantes de derecho empresarial, pues, ajá, ya por lo menos deberían responder esa situación. Compañero Julián, no Julián Assange, ¿por qué no? Por favor, artículo 262 del Código de Comercio. ¿262?
Sí, 262 del Código de Comercio. Estén atentos, chicos, estén muy atentos, estén muy atentos con lo que yo voy a explicar. ¿Listo? Para que, o sea, si de verdad, con este ejemplo, ustedes no prestan, o sea, no prestan atención en un solo minutico, en un solo segundo, ustedes se pierden todo. ¿Listo? ¿Listo, Listo, chicos? profe. Listo, Julián, arranque. Dice artículo 262, prohibición a la sociedad subordinada. Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título parte de interés, cuotas o acción en las sociedades que las dirijan o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren, contrariando lo dispuesto en este artículo. Perfecto. Julián, ¿usted qué entendió de ese artículo? Lo coge a mansalva, Julián? Sí, profe. Bueno, Está vuélvelo a leer, una vez más. Las sociedades subordinadas. Wait. Una vez más, y todos los chicos están pendientes de esa lectura porque voy a empezar a preguntar. ¿Listo? Voy a empezar a preguntar porque cierto es que ustedes no tienen la cámara prendida y todo eso, pero se necesita saber si ustedes realmente están atendiendo a la clase. ¿Listo? Arranca de nuevo. La sociedad subordinada. Sí, las sociedades subordinadas no podrán tener ningún título, parte de interés, cuotas o acciones de la sociedad que las dirijan o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren contrariando lo dispuesto en este artículo. Ok, ¿usted qué entendió? Camilo, Señor, ¿usted qué comprendió de ese artículo? El 262. pues ese artículo lo que hace es que describe los escenarios en los cuales hay sociedades dentro de sociedades y que los actos jurídicos que se realizan sin previa autorización de la sociedad matriz o de la sociedad que, valga la redundancia, dirige las sociedades o el conjunto empresarial, se entenderán pues no realizados, no no escritos, no sé, el punto Ok. final del artículo, profe. Ok, No listo. No me preocupes. Vamos a mirar, ¿listo? ¿Alguien más? Bueno, Julián lo pudo meditar, sí, ya no lo cojo a mansalva. ¿Usted podría decir que entendió ese artículo, compañero? Pues ya que lo explicó Camilo, ya entendí. O sea que dentro de las de una sociedad hay subordinaciones como, sí, como unas ramitas, por decirlo así. Y entonces que esas subordinaciones no pueden hacer ningún contrato, ningún negocio jurídico si la sociedad principal, o sea, como tal, no lo autoriza ni nada de eso, entonces serán ineficaces todos los negocios que ellos hagan. Paula Gómez, ¿estás por acá? Sí, señor. Bueno, Paula, ¿tú entendiste algo? ¿Qué entendiste de ese artículo? Del 262. Pues la verdad, no sé, que carece como de algún tipo de autonomía, pues ese tipo de sociedades. Ok, aun cuando en la parte de atrás lo que parece es que tú estás como, no sé, en una moto, ¿cierto? Señor, Algo de escucha en la parte de atrás. es mentira. Eso parece. Ese es el ventilador o un avión tipo Fokker, un Douglas. Esa vaina. Ok, listo. Me parece más el Fokker. Fokker de Avianca. Laura Jimena, Señor. ¿tú qué te dice el artículo 262? Profe, entiéndase por entidades subordinadas las que son vigiladas por alguna otra entidad. Sí, podría ser, o definitivamente no. No.
No. No, señorita. Pero aún así quisiera escuchar, o bueno, ¿qué entendiste? No, no sé. Ok, listo. Paola Gutiérrez, Señor, ¿tú qué entendiste el artículo 262? pues, profe, lo que yo medio entendí es como que si por ejemplo, el controlante pues de la sociedad subordinada no está, no, o sea, no está como de acuerdo con otros negocios, pues no sé, no, pues no sé, más o menos tengo como la idea enredada. Ok, listo. Vamos entonces a ir directo, patos al agua. Voy a dejar de compartir la pantalla para, en ese momento, para pasar a la pizarra. ¿Listo, chicos? Pasamos a la pizarra mágica con el profe Lucky Grossman y entonces vamos a imaginarnos una cosa. Ustedes saben en qué consiste una sociedad matriz y en qué consiste una sociedad controlada o una subordinada, perdón. Digan sí, no, o sea, sean honestos, no pasa nada. Profe, eso sería un ejemplo, como P&G, que tiene varias marcas. Bueno, Digamos, la sociedad matriz sería P&G y las demás, las subordinadas, ¿sí? Pues, si nosotros entendemos que, o sea, que P&G tiene sociedades por debajo, sí. Y que digamos que esas sociedades sean, por ejemplo, P&G Colombia SAS y que haya en Estados Unidos que sea la principal, que sea P&G Colombia, P&G en general, Incorporation, yo creo que sí. Pero como tal, frente a las marcas, por ejemplo, que sea Head and Shoulders, que sea, ¿cuáles son las marcas de P&G? Ariel, otras cosas, no. Pero sí, que por ejemplo, que allá en Estados Unidos haya un P&G principal y que, por ejemplo, que aquí en Colombia haya P&G Colombia SAS y que en Bolivia haya P&G Chibolos, etcétera, SA, y que en Venezuela diga P&G Bolivariano Sociedad Anónima. ¿Sí? Ok. Listo, señorita. Entonces, vamos a hacer esa explicación porque creo, o sea, esto me preocupa. Porque, chicos, no sé qué está pasando, no quiero establecer juicios de valor, pero me preocupa. ¿Listo? Hay una sociedad, bueno, antes que todo, ¿qué es sociedad? De acuerdo con lo que ustedes han visto en derecho empresarial, ustedes, ¿cómo pueden definir, ustedes cómo definen sociedad? ¿Qué es la sociedad? Señores, Camilo. Profe, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí para organizar un consolidado o para montar una empresa. Unen sus patrimonios para hacer un crecimiento empresarial. Camilo, usted levantó la mano, le escucho. Profe, que es una persona jurídica que Sí. está constituida por intermedio de o personas jurídicas o personas naturales. Ok. Dependiendo del tipo de organización, pues dependerá el tipo de estructuración propiamente de la sociedad, ¿no? Listo. Nosotros ya hemos visto sociedades limitadas, SAS, etcétera. Ok. Y antes de que sea una persona jurídica, ¿qué es qué es sociedad? Profe, pues yo entiendo que es la unión de un conjunto de intereses desde el Y punto de esa, vista y esa unión, patrimonial, y esa unión sea por medio de qué instrumento. por intermedio de un contrato societario. Exactamente. ¿Cierto? Antes que todo, chicos, la sociedad es un contrato. La sociedad es un contrato. Y ojo, porque eso es para que ustedes digan, no. ¿sí? La sociedad es un contrato por medio del cual
dos o más personas naturales o jurídicas, como le dice su compañero, realizan unos aportes para el desarrollo de una actividad comercial de manera organizada, ¿sí? Y lo hacen con el propósito de que exploten esa actividad y quieren recibir unas ganancias, unas utilidades. Y dice la norma, una vez se constituya la sociedad conforme la ley, engendrará una persona jurídica diferente de la de sus socios. Es decir, que si hay dos socios, aparecerá un tercero, y ese tercero es la sociedad conformada por cada uno de esos socios. ¿Qué es lo que ocurre acá? Dentro de los esquemas organizacionales, que hoy por hoy uno puede encontrar justamente para el desarrollo de la actividad comercial, uno encuentra en definitiva que las empresas cada vez son más grandes, acaparan más y más campos para poder crecer y pues en última seguir acumulando riqueza. ¿Listo? Pero en determinados casos esas situaciones no se consolidan de manera directa, sino que tiene que llegar y consolidarse es por interpuestas o por medios de otras figuras que impliquen esa ganancia a un bajo costo. Y una de ellas es la constitución de las matrices y de las subordinadas. Entonces, tenemos acá en ese momento una sociedad matriz. ¿Sí? Digamos que en este caso, voy aquí a colocar que sea la sociedad matriz para que usted se haga la idea, pero entonces vamos a hacer la idea que se llama Procter & Gamble. ¿Cierto, señorita Laura? ¿Cierto que sí? Vamos a seguir tu ejemplo. ¿Cierto que sí? Ok. Perfecto. Procter & Gamble está constituida en Estados Unidos, ¿sí? No recuerdo en qué estado, ¿sí? Y es una empresa que pues se dedica a la elaboración de productos químicos, medicinales, aseo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y en la medida del tiempo, ellos fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cierto, chicos? Y entonces dijo, no, pues, vámonos para Colombia. Y acá en Colombia, ellos crearon Procter & Gamble Colombia. Y cuando crearon Procter & Gamble Colombia, entonces, entonces aparece otra persona. Ustedes vean, espera un momentico. Aparece otro, digamos, aparece otra persona jurídica. ¿Cuál es esa otra persona jurídica? Entonces, Procter & Gamble Colombia SAS. ¿Listo? La constituyó. Y Procter & Gamble Colombia SAS son los que se han encargado de crear el hit del mercado en materia de aseo, que es el papel higiénico film. Y que pues es el papel higiénico film limpiándole el trasero de los colombianos con mucho amor, porque esa es su marca, ¿sí? Limpiándole el trasero a los colombianos con mucho amor. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo hay subordinación, chicos? ¿Cuándo hay subordinación? ¿Alguien sabe cuándo puede haber una subordinación? Cuando se recibe un salario de otra persona y se hace cumplir un horario. Sí, pero eso en materia laboral. En materia laboral. En materia de derecho empresarial, de las matrices y de las subordinadas, ¿alguien sabe? Sí, chicos. O miramos. Hay alguien que está escribiendo. Buenas tardes, Andrea. No. Julián. Ah, no, Julián ya leyó.
Vamos a dejarlo descansar. Voy a pedir el favor a Laura Natalia. Laura Natalia, por favor, lee el artículo 261 del Código de Comercio. ¿Listo? Entonces, 261, profe. 261, sí, señorita. Este Dice. artículo, wait. Este artículo nos permite entender cuando hay control. ¿Listo? Cuando hay control empresarial. Y antes de llegar y mirar cuándo hay control empresarial, decimos que tenemos que preguntarnos, wait, ¿qué es control empresarial? ¿Qué es control? Entonces decimos, es una situación de subordinación, donde, en este caso, Procter & Gamble Colombia SAS no toma decisiones de manera autónoma, si no es porque desde Procter & Gamble Incorporation se establece que así se debe ejecutar. ¿Listo? Entonces, el poder de decisión de Procter & Gamble Colombia está supeditado directamente o indirectamente a la voluntad de Procter & Gamble Incorporation. ¿Listo, chicos? Eso es control. Eso es subordinación. Igual, en este caso decimos control igual a subordinación. Control empresarial igual a subordinación. ¿Listo, chicos? ¿Listo, compañeros? Ahora sí, Laura Natalia, 261. Artículo 261. Será subordinada a una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos. Primero, cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas o de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo o preferencia y sin derecho a voto. Ajá. 2. Segundo, cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunto o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de los miembros de la junta directiva si la hubiese. Y tercero, cuando la matriz directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas en razón de un acto negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. ¿Y Parágrafo 1. Profe, me aparece parágrafo 1 y después parágrafo 2. No. Ahí sí hay otras dos causales. No, acá en esta página no las tengo. Bueno. Si quieres dejemos hasta acá para no enredarlos tanto. ¿Listo? Igual, eso les va a quedar a ustedes de tarea. Porque el profesor de contratos les va a preguntar estas cosas justamente porque el profesor de contratos dice esto se llama contratos civiles y comerciales y las empresas y las sociedades son una especie de contrato. Entonces aquí voy a establecer, entonces vamos a mirar Código de Comercio, artículo 260, 261 y 262. ¿Vale? Entonces, el control se puede ejercer de 5 maneras, pero vamos a dedicarnos a 3, que son las que leyó Laura Natalia. Ese control de Procter & Gamble sobre Procter & Gamble Colombia SAS se puede constituir, 1, porque Procter & Gamble tenga más del 50% del capital en Procter & Gamble Colombia. ¿Listo? La segunda situación es cuando la matriz o con las subordinadas, etcétera, en conjunto pueden tener o por separado pueden colocar a los miembros de la junta directiva o pueden hacer nombramientos conforme a las mayorías de los estatutos. ¿Listo? Y la número 3 es por medio de un negocio jurídico, ¿sí? Por medio de un negocio jurídico, se indica
se indica cómo es que se debe decidir en la empresa por medio de un negocio jurídico. Por medio de un negocio jurídico. Esas son las 3 causales de control. ¿Vale? Cuando nosotros estamos hablando, eso es para que ustedes en un primer contexto. ¿Listo? Ahora, las empresas están compuestas por el capital. La pregunta mía es, chicos, ¿qué entienden ustedes por capital? Y no vayan a decir es la ciudad principal de un país. ¿Por qué no? No me digan eso. Estamos aquí en derecho societario, o mejor dicho, derecho empresarial. Les estoy preguntando a ustedes para resolver un tema de derecho contractual o de contratos civiles y comerciales. ¿Qué entienden ustedes por capital? Chicos. El capital es como el dinero invertido. Listo, el dinero invertido. ¿Y el capital a quién le pertenece? A la empresa, a la sociedad. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Laura Natalia. Laura Natalia. Perfecto. ¿Listo? Sí, es el conjunto de bienes que está en cabeza, ¿sí? O sí, es el grupo de bienes o la sumatoria como tal patrimonial que tiene a su cargo o a su favor mejor la sociedad comercial, ¿sí? Con el propósito de desarrollar su correspondiente actividad comercial. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos aquí hablando de una sociedad comercial matriz y una sociedad comercial subsidiaria, estamos diciendo, o tendríamos que decir, chicos, ¿cuántos capitales ustedes ven en este momento en la pantalla? ¿Cuántos capitales ustedes ven en la pantalla? Paula. ¿O Paola? ¿Quién habló ahorita? No. Bueno, Paula, ¿cuántos capitales tú ves en este momento en la pantalla? En la pizarra. ¿Uno? ¿El de cuál? Procter & Gamble. No. Aquí vemos... Ninguno, profe. No, hay 2 capitales. El de Procter & Gamble Incorporation y el de Procter & Gamble Colombia SAS. Porque cada empresa tiene su propio capital. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Convierte es como una franquicia, profe. ¿Cómo? Se convierte eso como una franquicia. No, la franquicia no es un contrato societario. La franquicia es un contrato comercial por medio del cual una persona le vende, la posibilidad a otra persona para que pueda ejercitar en su nombre propio, bajo su propio riesgo, la actividad comercial, pero utilizando las marcas y los modelos de explotación, el buen nombre de la primera. Entonces, como que yo le diga, es como, por ejemplo, bueno, de hecho, miremos el tema de... entrega, profe? Es que ¿O con Efecti? no, es que con Servientrega y Efecti ese es otro contrato. Ese es un contrato de cuentas en participación, lo que hay ahí. Miremos Ecomoda. ¿Qué no se hizo Betty la Fea? Yo. Bueno, tienes que ejercerla. Dentro de los planes, y yo no estoy mamando gallo, lo hice, o sea, pasa ahí. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los planes para recuperar Ecomoda, y el profe Luqui no es que sea tan novelero como ustedes creen, ¿por qué no? ¿Sí? En Ecomoda ocurre que Armando Mendoza dice, tengo este plan para poder recuperar la empresa, y es, todo el mundo sabe que nosotros producimos calidad. Y todo el mundo sabe que nosotros tenemos una marca y que tenemos una manera de producir nuestros diseños y nuestra ropa, ¿sí? Pues sencillo.
hagamos que pues otras personas se interesen, ¿sí? Se interesen por, o sea, por nosotros, les enseñamos a ellos cómo es que, ¿sí? Se hace todo el tema bueno, cómo es el tema de escoger a los proveedores, cómo es el tema de hacer los vestidos, una cosa, la otra, ¿sí? Les enseñan cómo hacer el producto. Y entonces, ¿para qué? Para que con el propósito de que allá donde ellos vayan a estar, sea en Barranca Bermeja, bueno, en Barranca no, porque eso es un caloría, allá la ropa de cómoda lo que hace es acalorar más, entonces, ¿con qué no? ¿Sí? Entonces, digamos que en Bogotá, en Londres, en Nueva York, en Medellín, ¿sí? Entonces, que las personas que estén interesadas vayan allá y abran determinadas tiendas, ¿sí? ¿Quiénes son los propietarios de esas tiendas? Los dueños de allá, no de Comoda, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellos abran las tiendas, ¿sí? Ellos van a utilizar el nombre y las enseñas de Ecomoda y van a mostrarse al público como si fuera Ecomoda, ¿sí? Como si fueran Ecomoda. Y van a vender los productos de Ecomoda y van a implementar los mismos medios de producción y de servicio al cliente, todos esos estándares de Ecomoda que hacen que Ecomoda sea Ecomoda. ¿Listo, Oscar? ¿Listo? Otro ejemplo de franquicia se llama Subway. ¿Ustedes sabían que Subway, el de los sándwiches, Subway es una franquicia? O sea, por esa razón en su momento hubo muchísimos Subways abiertos acá en Bucaramanga, porque eran franquicias. Subway no tenía como tal acá en Bucaramanga su participación directa. Lo que hacía Subway, la principal, es venderles el concepto, venderles el modo de hacer lo que es el mobiliario, los colores, tanto una cosa, la otra, etcétera, hasta cómo se hacían las berracas galletitas de la buena suerte, ¿sí? Para que la imagen de Subway siga siendo Subway. ¿Listo, Oscar? Sí, profe. Listo, profe. Gracias. Ok. El punto acá con las subordinadas es totalmente diferente. O sea, son dos empresas, son dos personas jurídicas totalmente diferenciadas. Eso son dos personas jurídicas totalmente diferenciadas. Que cada una tiene un patrimonio. Cada una tiene un capital. Espera un momentico, voy aquí a hacer, la linecita para sacar acá. Cada una tiene su propio capital. Entonces, tiene su capital y acá tiene también su capital. ¿Listo? Cada una tiene su capital independiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Señora Laura. Para hacer un poco más claro el ejemplo, el Coca-Cola Company e Industria Nacional de Gaseosas aquí en Colombia. Sí. Sí, señorita. Tiene toda la razón. Tiene toda la jodida razón. ¿Listo, Laura? Ok. RBMA. Entonces, cada una tiene, en este caso, Procter & Gamble y Procter & Gamble Colombia SAS, cada una tiene su propia empresa. ¿Listo? ¿Qué es lo natural en la subordinación? Lo natural en la subordinación es que quien mande a la otra, ¿quién es? Chicos, ¿quién es el que debería estar mandando a la otra? ¿O quién debería estar dando las órdenes para que se ejecuten en la otra empresa? ¿Quién manda a quién? Vean el ejemplo. ¿Quién manda a quién? Procter y Gamble y manda a Procter y Gamble Colombia. Perfecto, Néstor. ¿Listo? Perfecto. Y generalmente, cuando uno manda como empresa, como sociedad, a la otra sociedad,
eso se ve reflejado ¿en dónde? Se ve reflejado en el capital social. ¿Listo? Ahí es donde se ve reflejado. ¿Vale? ¿A qué voy con todo el tema de la ineficacia del pleno derecho? Dice, hay una situación donde decimos, se supone que es Procter Gamble Incorporation la que debería estar mandando a Procter Gamble Colombia, ¿cierto? Eso es lo natural. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Que hay una situación donde donde si bien Procter Gamble es quien da la participación, o sea, quien manda o que tiene participación en el capital de Procter Gamble Colombia SAS, puede que ocurra que Procter Gamble Colombia SAS tenga participación en el capital de Procter Gamble Incorporation. ¿Listo? ¿Cómo se conoce ese fenómeno? Ese fenómeno empresarial se conoce como imbricación. Imbricación societaria. ¿Listo? La pregunta mía es, conforme al artículo 262 del Código de Comercio, ¿se puede hacer eso? ¿Sí o no? Julián. Señor. La pregunta, conforme al artículo 262, y espero que de verdad estén truchos porque esto va a salir en el parcial. Esto va a salir en el parcial. Julián, conforme al 262 del Código de Comercio, que usted leyó, todo esto que estoy explicando se puede a la luz del Código de Comercio, del 262, ¿es permitido? Julián. Sí, profe, es que la verdad el tema me está pareciendo bastante denso. Sí, pero se suponía que esas cosas van de la mano con derecho empresarial. O sea, compañeros, yo estoy explicando cosas que se supone que ustedes deben estar viendo en este momento en otras materias del programa. Y van de la mano. Yo no sé qué está pasando con ustedes. O no sé qué está pasando realmente. Pero esto se supone que ustedes lo deberían saber porque ustedes están viendo una materia de esa clase. ¿Listo? Según el artículo 262 del Código de Comercio, esta operación no se puede hacer porque es lo que Julián leyó en su momento. Dice, la sociedad, o sea, la sociedad que controla no puede llegar y ser controlada por la sociedad controlada. Es decir, este es lo natural. ¿Listo? Y esto se refleja acá por detectar el capital. Ahora, ¿esta debe tener participación en la sociedad de aquí arriba? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si se supone que Procter Gamble es quien manda, y entonces, y si es la que, y si Procter Gamble es quien manda, y cuando manda, lo manda es por medio de la toma de decisiones, ¿sí? Y las decisiones se toman en la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, ¿sí? Si las decisiones se toman en ese escenario, entonces, ¿con cuál criterio es que va a tomar Procter Gamble las decisiones sobre Procter Colombia si es que Procter Colombia SAS está mandando? Es decir, lo que debería ser algo vertical
es realmente algo circular o algo que va en doble línea. ¿Sí? O sea, lo natural es que solamente haya un vector de subordinación y ese vector de subordinación lo voy a colocar con otro color para que esto quede lo más claro posible. Y lo voy a colocar con un color lila. ¿Listo? Voy a colocar con un color lila. Chicos, lo natural es que sea Procter & Gamble Incorporation mandando sobre Procter & Gamble Colombia SAS. Punto. Hasta ahí llegó la relación de subordinación. Hasta ahí llegó ese punto. Pero de ahí a que por medio de controlar aquí el capital, ¿sí? Procter & Gamble Colombia empiece a tener participación en la principal, ¿sí? Comprando acciones, comprando partes de capital, comprando cuotas de interés, ¿sí? Eso es lo que está prohibido, porque el control siempre se ejerce sobre el patrimonio y el patrimonio es lo que permite indicar cuántas personas son las que, bueno, uno, van a votar y dos, en cuánto van a votar. Va a votar en un 50%, en un 25%, van a votar en el 12.5%, van a votar en el 30%, van a votar en el 70%. ¿Listo? Entonces, lo que debería ser así, lineal, con todo respeto, eso termina siendo una sinvergüencería de manera circular. De comienza en Procter & Gamble, va para acá y resulta que es Procter & Gamble Colombia el que va poco a poco controlando a la que lo está controlando. ¿Listo? Entonces, este supuesto que dice la norma, si llegado caso existe una situación de esta, el negocio jurídico, ojo, porque aquí ya en este caso no es una estipulación, sino es el negocio jurídico en general, ¿sí? El contrato que implique que Procter & Gamble Colombia SAS adquiera partes de capital en Procter & Gamble Incorporation, se entiende ineficaz de pleno derecho. Entonces, aquí va el punto. Acá va el punto. Se entiende ineficaz de pleno derecho. ¿Cómo sabemos que es ineficaz de pleno derecho? Primero, decimos, la norma taxativamente lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque la norma me dice allí son ineficaces. 1. 2. Esta norma del 262 es una norma de ius cogens, porque es una, por demás, es una norma, perdón, es una norma imperativa prohibitiva. ¿Por qué imperativa prohibitiva? Porque a mí me está prohibiendo que Procter & Gamble Colombia SAS participe en el capital de Procter & Gamble Incorporation. A mí me lo está prohibiendo la norma de manera taxativa. ¿Listo? Y 3. ¿A quién protege? ¿A quién protege? En este caso, la norma imperativa busca proteger a un grupo poblacional. A un grupo poblacional. ¿Listo? ¿Cuál es ese grupo poblacional? Las sociedades matrices.
¿Y por qué las protege? No precisamente porque sean la parte fuerte, sino porque en este caso, o la parte débil, sino porque en este caso, lo que la norma jurídica busca garantizar es la adecuada toma de decisiones, empresariales bajo parámetros de moralidad. ¿Listo? Esta es la explicación, en este caso, de que aquí hay una ineficacia del pleno derecho. ¿Listo? Yo entiendo que el ejemplo sí les ha parecido a ustedes complicado. ¿Sí o no, chicos? Compañeros. Sí, Bueno, Sí, profe, este ejemplo es un poco complicado. pero vamos. Vamos, ¿por qué? Eso es derecho empresarial, compadres. Preguntémonos a ver qué está pasando. ¿Listo? Este caso es uno de los casos donde la ley, ojo, dice, la ley de manera taxativa, me está diciendo, es ineficaz de pleno derecho. Si la norma no dice de manera taxativa, si no dice de manera taxativa que es ineficaz de pleno derecho, uno, no podemos decir, venga, que aquí aplicamos la ineficacia de pleno derecho, porque no. La ineficacia de pleno derecho implica ese componente de lo taxativo, lo que está expresamente previsto por el legislador y nada más que en esas dimensiones, ¿sí? De manera que yo a una situación donde no ha sido prevista de esa manera por el legislador, yo no puedo llegar y aplicar por analogía esa sanción. ¿Listo? 2. Esa norma de Jus Cogens, lo del 261. Y al ser una norma de Jus Cogens significa es de obligatoria observancia, es de obligatoria aplicación, es de obligatorio análisis, de obligatorio estudio por parte de las sociedades al momento de constituirse en esas situaciones de control, para que haya una toma de decisiones moral y eficaz. Julián, le escucho. Profe, y en este caso no sería una nulidad absoluta. No, en este caso no sería una nulidad absoluta porque la norma, ojo, la norma taxativamente 262, si usted lo lee, si quiere léalo un momentico y léalo nuevamente. ¿Qué dice Lo tengo. ¿Qué dice el 262? Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren contrariando los dispuestos en este artículo. Sí dice que, profe, dicen que serán ineficaces, pero prácticamente si es en un negocio que cubre y abarca todo, ¿no será simplemente nulo? O sea, nulo absolutamente. No, es ineficaz, punto. Aquí no hay discusión. Mire, si la norma me está diciendo, se tendrá por no escrito, son ineficaces de pleno derecho, es ineficaz, una cosa o la otra, así parecido, ¿sí? Uno que dice, mano, esto es ineficacia de pleno derecho. Sí, donde dice nulidad, dice nulidad. ¿Listo? Y acá en este caso, lo que se está sancionando no es una cláusula, es todo el negocio jurídico. ¿Y por qué todo el negocio jurídico? Porque ese negocio jurídico lo que está haciendo es corromper, ojo, porque ese es el fin que busca la norma, ¿sí? Evitar la corrupción de que el subordinado controla al controlante, cuando es el controlante quien debe estar controlando únicamente al subordinado, señores. ¿Cómo se controla una sociedad? Chicos, ¿cómo se controla una sociedad? Con plata. ¿Y cómo decir que con plata? Claro, principio mayoritario. Si yo tengo más acciones, yo tengo control. Eso no es cierto, compañeros.
¿Aló? Sí, profe. Claro, el que tenga más plata compra más acciones, tiene mayor participación en la empresa y es el que pone presidente, es el que pone, el que pone tesorero, es el que pone revisor fiscal, es el que pone junta directiva. ¿Sí? Esa es la realidad. Y si el controlante, la matriz, tiene esa participación en la subordinada, pues es lo normal que, pues, o sea, la subordinada deba decidir conforme a lo decide la mayoritaria, que en este caso es la matriz. Pero si la subordinada, existiendo esa situación, entra y compra acciones en la matriz, la pregunta es, ¿con qué criterio es que la matriz va a controlar a la subordinada? ¿Mm? O sea, ese es el gato y el ratón, chicos. Camilo había levantado la mano, le escucho. Sí, profe, pero, o sea, ahorita No, hago la... ¿por qué? Yo ya terminé de explicar. Le escucho. Bueno, profe, que en conclusión, para determinar el tema de la eficacia de los actos contractuales del negocio jurídico, tanto en materia civil como en comercial, es básicamente que el negocio jurídico se realice con respeto al orden público o a las normas imperativas, salvo cuando la misma ley nos permita la posibilidad de celebrarlo. Y lo que tú mencionabas, lo del tema de la causa del objeto lícito también, o cuando se realice con una persona evidentemente que es un incapaz absoluto. Sí, básicamente sí. Esa es la conclusión general. Sí, esa es la conclusión general respecto a las 5 categorías que la doctrina reconoce, o las 4 o 5 categorías que la doctrina reconoce frente al particular, ¿sí? De que la ineficacia del pleno derecho, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inexistencia, la lesión enorme, la inoponibilidad. ¿Sí? Si reunimos esos 6 requisitos, hay fuerza vinculante y el contrato surte sus efectos, ¿sí? Es que aquí en el caso en concreto, Camilo, aquí en el caso en concreto estamos hablando de una ineficacia de pleno derecho, donde me están diciendo, señores, lo que estoy aquí tratando de, o sea, cuando yo me invento esta norma, dice el legislador, cuando yo me invento esta norma, yo no me la invento porque yo quiera joderles la vida a ustedes, ¿sí? Yo me la invento es porque quiero protegerlos a ustedes de cualquier champonada, de cualquier corrupción, ¿sí? Yo quiero protegerlos a ustedes de cualquier pendejada o de cualquier estupidez que a ustedes como particulares se les ocurra y que termine jodiendo a todo el mundo. Entonces, para evitar esas cosas, yo digo, venga, usted está prohibido esa clase de tratamientos, esa clase de relaciones, de esas relaciones de imbricación. O sea, yo me controlo, yo te controlo y tú me controlas. Eso no, o sea, sencillamente es yo te controlo y punto. Yo no debo admitir que la otra persona me controle. ¿Sí? O sea, si ustedes lo quieren ver, la imbricación societaria es como una relación tóxica. Los dos se controlan tóxicamente, chicos. Así es simple. Los dos se controlan. Cuando hay plata de por medio, sí. No, y cuando también hay otras cosas de por medio, o sea, también. Aunque claro, cuando hay plata de por medio, hasta el gato y el ratón se vuelven amigos. Pero chicos, o sea, el punto es, compañeros, cuando ustedes están viendo una circunstancia de esta clase, de este calado, ustedes deben entender, venga, yo legislador, o sea, lo que antes estoy es tratando de protegerlos a ustedes por medio de esas normas imperativas. Y lo estoy tratando de proteger a ustedes de una cagada. Y dependiendo y como esa cagada es pero tan grande, ¿sí? ¿Yo qué es lo que debo hacer en este caso? Esta vaina que ustedes hicieron,
Yo esta joda no se las valgo ni por parte, ¿sí? O sea, para mí esa joda ni siquiera existe. Es una o sea, ni siquiera puede decir elementos esenciales ni nada, porque esa vaina para mí, o sea, se me salió del corazón. ¿Sí? Así, se me salió del corazón esa situación. Así de abominable es la vaina. Así de abominable. ¿Listo? Que ni siquiera, chicos, ni siquiera debe ser sancionado por un juez de la República como en la nulidad absoluta. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque el mismo legislador está diciendo, es tan abominable que yo mismo, que soy el que creo la norma, dice esa joda ni siquiera tiene efectos jurídicos. ¿Listo? Esa es la ineficacia del pleno derecho, chicos. Una norma imperativa que busca proteger a un determinado grupo de personas y resulta que esa norma imperativa es violentada por los particulares. Y claro está, esa norma imperativa debe decir taxativamente que la sanción es la ineficacia del pleno derecho. Porque si no hay esa sanción taxativa, en ese caso tendríamos que considerar otra clase de sanción. ¿Listo, compañeros? ¿Preguntas hasta el momento? Creo que tienen muchas, ¿no? Aló. Laura, Natalia y Laura Jimena. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No. Claro. ¿Seguro que todo está claro? Sí, señor. Sobre todo tú, Laura Jimena. ¿Todo está claro? Sí, señor. Ok. Dayana Ospina. Todo claro, profe. ¿Segurolas? Segurísima. Listo. Camilo. Levantó la mano. Yo tengo una pregunta. Listo, hágalo. Usted mencionó que el tema del negocio jurídico, ¿cómo es que se llama? La lesión enorme. Ok. La lesión enorme. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué? O sea, tú, cuando yo dije que eran los 5 tópicos que básicamente encerraban lo que hemos venido estudiando hasta ahorita, lo del tema de la causa, el objeto, la capacidad, etcétera, etcétera, los 5. Entonces, tú decías que la lesión enorme también. O Bueno. sea, ¿por qué la lesión enorme genera ineficacia o cómo sería ahí? Bueno. Vamos entonces a pasar de una vez a ese punto y vamos a hacer ese ejercicio. ¿Listo, Julia? ¿Listo, Camilo? Listo. Listo, entonces. Ya estando en ese tema, entonces vamos a borrar todos los dibujos y voy a pasar a las diapositivas. Primero que todo, ¿en qué consiste la lesión? ¿En qué consiste la lesión? La lesión, voy a pasar aquí diapositivas. Bueno, acá no tengo la diapositiva, pero entonces vamos a tener que pasar nuevamente a la pizarra. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con la lesión? La lesión es de acuerdo con la doctrina alemana y la doctrina italiana una sanción al negocio jurídico. La doctrina francesa, que en ese punto sigue Colombia, ¿sí? No reconoce la lesión como una categoría o como una sanción en general al negocio jurídico, o sea, en general. ¿Listo? Pero sí la doctrina francesa y la doctrina colombiana reconoce la lesión como una situación que generaría o que genera ineficacias en casos especiales, en casos particulares. ¿Listo? Los alemanes y los italianos dicen, no, venga, genera es a todo y para toda clase de contrato. ¿Listo? Entonces, y teniendo en consideración
que hay en curso un proyecto de ley o un proyecto de Código Civil, que es el proyecto de Código Civil colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? De 2020, donde allí taxativamente se reconoce la lesión como categoría general, ¿sí? De ineficacia. Una categoría general de ineficacia, ¿sí? Diferente a como estamos en ese momento o como se considera en Francia aún con la ordenanza de 2016. ¿Listo? ¿En qué consiste la lesión? La lesión no es, aquí en este caso, olvidémonos o despenalicémonos un poco, porque es que el tema de cuando ustedes piensan en lesión, ¿ustedes qué piensan automáticamente? Chicos. DIAN. La DIAN, bueno, la DIAN, una cosa. Aunque Una yo diría, puñalada. claro, ustedes piensan es en la puñalada, chicos. Entonces, despenalicémonos por ese lado. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la lesión o la lesión? La lesión como sanción, ¿sí? La lesión, te voy a colocar en otro color la definición. La lesión como sanción es una categoría que sanciona el desequilibrio patrimonial congénito del contrato. Es decir, what the fuck? Usted me está diciendo, profesor, no estoy entendiendo. Claro que sí. A ver. Resulta, pasa y acontece que en términos normativos y patrimoniales, todo contrato debe corresponder a algo llamado el sinalagma. ¿Listo? ¿Qué es el sinalagma? Hoy sí le voy a citar todo lo de Harry Potter, Laura, porque toca, ¿sí? ¿Qué es el sinalagma? El sinalagma implica un ultrochitroque obligatio, ¿sí? ¿Y qué significa todo eso? Una directa correspondencia de las prestaciones. ¿Listo? ¿En qué términos? En términos de la estipulación y en términos patrimoniales. ¿Listo? Y esto va de conformidad o va en conjunto con una categoría de contratos, ¿sí? Que son los contratos conmutativos. ¿Qué son los contratos conmutativos? La categoría, los contratos conmutativos es, por ejemplo, si la casa cuesta 50 pesos, ¿yo cuánto tengo que dar por precio? Chicos. 50 pesos. Exactamente. Ese es un contrato conmutativo, o sea, que hay una directa correspondencia económica entre las prestaciones de las partes. 50 pesos por un lado, 50 pesos por el otro lado. ¿Listo? ¿Guarda entonces ese equilibrio contractual? La respuesta es sí. Ese equilibrio contractual que obedece a esa reciprocidad en el contrato, la respuesta es sí. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que la gente es bien aviona. La gente es muy aviona. Y cuando la gente es muy aviona, se las da, o son pica de locos, se las da por hacer estipulaciones tipo, por ejemplo, y aquí en caso colombiano, vamos a estudiar esa figura sobre esa situación, donde si la casa cuesta 50 pesos, yo termino comprando la casa por 10 pesos. O si yo soy el vendedor, la casa la termino vendiendo por 500 pesos. La pregunta mía es, ¿hay correspondencia? Chicos, ¿hay correspondencia? ¿Hay equilibrio en el contrato? ¿Ustedes qué dicen? ¿¿Hay equilibrio en esos supuestos? Profe, No, ¿puede no lo repetir? hay. ¿Por qué no lo hay? Porque está, o sea, tendríamos, pues es que me pasa mucho allá, ¿sí? En mi trabajo pasa que van a vender un inmueble y entonces
lo adquirieron en 100 millones de pesos, pero entonces, señorita, ¿en cuánto lo puedo poner para que no me salga tan costosa la escritura? Por eso yo le decía de lo de la DIAN, porque pues según mi idea, la lesión se genera cuando yo hago una transferencia por un valor que no tengo declarado, ya sea menor o mayor. Aunque eso es diferente, aunque eso es diferente, Ah, ok, porque eso es ok, ok. diferente. O sea, lo que tú estás diciendo sí es muy cierto, pero eso de efectos contables, eso es porque el bien que yo estoy vendiendo tiene un valor patrimonial que ha sido declarado ante la DIAN. Y ante la DIAN se tiene ese conocimiento de que si el bien cuesta 50 pesos, yo por qué puto estoy vendiéndolo en 500. O sea, ¿dónde está eso? O sea, usted me está evadiendo, algo está pasando, ¿sí? Pero por Ok, ese lado, ok, por ese lado no es el tema, ¿sí? ok. Aunque está relacionado. ¿Listo? Camilo levantó la mano. Le escucho. Profe, yo le había dicho que si podía repetir Repetir. lo de la pregunta. A la que usted me hizo. Y yo le estoy No, lo respondiendo. del tema de la pregunta de que si había equivalencia del contrato. Sí, o sea, hay equivalencia de contrato, o sea, bueno, o sea, la casa es una casa que cuesta 50. Sí, la casa cuesta 50. Pero yo se la compro a usted, yo se la compro a usted en 10. Primer caso. Segundo caso, la casa cuesta 50, pero yo se la vendo a usted en 500. La pregunta mía es, ¿en uno y otro caso hay ese equilibrio en el contrato? Camilo. Profe, yo pensaría que en el segundo no lo hay. ¿Y en el primero? En el primero, pues, es inferior al precio real, ¿no? Tampoco lo haría, tampoco existiría ese equilibrio, Ah, bueno. esa lealtad contra. Listo. La pregunta mía es, ¿en qué momento, para todos ustedes, en qué momento es que se genera ese desequilibrio en el contrato? ¿Ejecutándolo o negociando? ¿Al momento de la ejecución o al momento de celebrar el contrato? ¿En qué momento se da ese desequilibrio? Camilo. Chicos. Profe, yo creo que dependería, pero sería desde el momento en el que se celebra, se pacta el precio. Ese sería el momento más fundamental porque uno piensa que el desequilibrio de las cargas contractuales se podría generar cuando la persona llega y le dice al otro en el acto de la oferta y el otro acepta un precio irreal, por ejemplo, que triplica o cuatriplica el bien, el valor del bien. Entonces Claro. ese sería como el momento más importante. Sí, señor. Ahí es. O sea, en ambos casos, Camilo, aquí observamos lesión. Y sí, la lesión, chicos, en este estadio, o la lesión como sanción, ¿sí? En este estadio, que si ustedes la quieren llamar una sobrevenida, perdón, sobrevenida no, una excesiva onerosidad, o sea, lesión es igual a, venga, aquí voy a colocar otro aquí. Sí, para que ustedes también. O sea, si ustedes quieren conocerlo con otro nombre, ustedes me dicen, profesor, la excesiva onerosidad. O que no me digan la lesión, o como ustedes quieran. Otro nombre es la excesiva onerosidad. ¿Qué es lo que pasa? Esa excesiva onerosidad, esa lesión, se pacta. Se pacta. Y eso es lo que a mí me permite decir que se trata de un desequilibrio congénito del contrato. ¿Listo? Al momento de estar concibiendo el contrato, al momento de estarlo negociando, pactamos ese desequilibrio. No es que más adelante, cuando ya estemos ejecutando el contrato, pues las vainas, o sea, se desequilibren, porque eso ya es otra situación que se llama la sobrevenida excesiva onerosidad. Y se resuelve esa situación por medio de la teoría de la imprevisión, de la rebus sic stantibus.
¿Listo? Pero acá en este caso, nosotros estamos viendo cómo las partes desde el momento cero, están diciéndoles, chicos, están diciendo, yo quiero ganar y el otro quiere perder. Y yo soy el ventajoso. ¿Listo? Cuando estamos en el tema del contrato del contrato con lesión o con excesiva onerosidad, nosotros estamos hablando de una u otra manera de los llamados contratos leoninos. Listo, voy a colocarle aquí otro para que usted... Yo les voy a contar la historia. Y ya vamos para el ejemplo, ¿listo? Los contratos leoninos son aquellos que implican un excesivo beneficio para una de las partes en detrimento de la otra parte que pues o recibirá poco o recibirá nada. ¿Listo? Y reciben el nombre de leoninos por la fábula de Esopo. ¿Sí? ¿Ustedes sí saben quién era Esopo? No. ¡Oh! Laura, usted no tuvo infancia, vieja. Las fábulas de Esopo, las que uno le leía, la liebre y la tortuga. ¿No? La liebre y la tortuga, sí. Ah, Rin, rin, bueno. renacuajo y estas. No, Rin, Pero Rin, no sé. Rin, Rin, Renacuajo, eso es de Rafael Pombo. Ojo. Esopo era un literato de la antigua Grecia, un fabulista, ¿sí? Y él se creó, y entonces él habló, ese concepto se toma de la fábula del burro y el león, donde el león es hambriento, el león, el rey de la selva, estaba hambriento y entonces llega ahí el burro le dice, Su Majestad, me pongo a vuestro servicio y os ofrezco mis más exquisitos beneficios a vuestro favor para donde, bueno, vamos, yo consigo una parte, yo le consigo a usted la comida y no solamente, pues, yo recibo una parte, sino que yo me mantengo con vida. Yo recibo una parte por esa faena que vais a disfrutar. Eso fue lo que le dijo el tigre, perdón, el burro. Y el león dijo, listo, va para ese. Usted me trae y yo le doy a usted su parte. El burro que de paso un carnívoro. ¿Qué pasó? El burro le consiguió la gacela, el cocodrilo, el hipopótamo, las cebras, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor dicho, le consiguió todo para que el león se pudiera pegar tremendo festín de carne. Allá. Y cuando llegó y entonces ya el león lo que hizo fue sentarse a comer, ¿sí? Sentarse a comer. Y de una u otra manera, ¿qué es lo que entonces pues estaba ahí concentrado? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el burro? Le dijo, Su Majestad, hice todo esto por ti y lo hice con todo el gusto, porque una promesa de una retribución. Vengo pues por mi retribución. ¿Y qué le respondió el tigre? Pierdes y si no, también me lo como. Y le tocó al burro salir esmechado. ¿Listo, chicos? ¿Entendida la idea del contrato leonino sobre esa fábula? Chicos. ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Ese contrato leonino implica esa excesiva onerosidad para una parte, que en este caso es el león, por eso leonino. Mientras que el otro hace y no obtiene nada, que es en este caso el burro. O se obtiene o obtienes muy poco. ¿Listo? Y son cuestiones que se dan es al momento de llegar y contratar, al momento de celebrar el acuerdo. ¿Listo? Un ejemplo muy claro
de un contrato con lesión lo podemos mirar en el artículo 1947. 1947 del Código Civil. Alguien que tenga el Código Civil a la mano lo puede leer. Alguien que tenga el código a la mano. Entonces, Julián, ¿usted lo tiene a la mano o no? Descanse usted. Laura Jimena, te agradecería enormemente. Voy, profe, lo estoy buscando. RUMBA. Me avisas, por favor. (1947) dice: concepto de lesión enorme. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. Ok. ¿Qué es lo que implica? Estamos en una compraventa. Y una compraventa de un bien inmueble. ¿Listo? Una compraventa de un bien inmueble, por regla general. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una casa. Le voy a dibujar la casita. ¿Listo? Esta es la casa y tiene un determinado precio. ¿Listo? Digamos que son 150. ¿Listo? La casa normalmente cuesta 150 millones de pesos. La casa se va a vender. ¿Listo? La casa se va a vender. Pero cuando se vende, pueden ocurrir dos cosas. Un momento. ¿Listo? Cuando se vende, dice, se vende por más del doble. Por más del doble. Y se compra por menos de la mitad. ¿Por la mitad de qué? Del justo precio. ¿Listo? ¿Cuál es el justo precio en este caso? Chicos, o Laura, ¿cuál es el justo precio en este caso? Pues según el artículo, el tiempo del contrato. Listo. Y en el ejemplo que estoy aquí colocando, ¿cuál sería el justo precio? ¿Los 150 millones? 150 millones de pesos. Listo. ¿Cuánto es la mitad de 150? $75. ¿Y cuánto es el doble? 300. Listo. Entonces, si acá nosotros compramos, tenemos un límite. Y el límite es, no podemos venderlo, comprarlo por menos de 75. No por menos de 75. ¿Listo? Y el que compra dice no mayor a ¿cuánto? A 300. ¿Listo? Esos son los límites. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo compro en 10 esa casa? ¿Qué pasa si yo compro la casa en 10? ¿Estoy respetando el justo precio? No. Lesión, no. No, hay lesión. Y cuando hay lesión, ¿qué de suyo hay? Hay desequilibrio, compadres. O sea, ¿cómo una casa que cuesta 150 va a ser adquirida por tan poco? O sea, es un desequilibrio evidente. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo compro la casa, si yo vendo la casa en 500? Paola.
O bueno, Laura. Lo mismo, lesión. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se da ese desequilibrio en el contrato? ¿En qué momento? Una pregunta, ahí no hay acuerdo voluntario. De igual forma, así haya ese desequilibrio, esa lesión, y las dos partes acuerdan hacer eso. Y yo le respondo, ¿usted quiere que el contrato lo obligue a usted, sí o no? ¿Usted quiere que el contrato lo obligue? Respeten las normas imperativas. Esta es una categoría, Oscar. El acuerdo de voluntades no puede estar por encima de lo que la ley dice que debe tenerse en cuenta para que pueda tener fuerza obligatoria. ¿Listo? ¿Listo, Oscar? No, Néstor. ¿Listo? O sea, por más que el contrato, por más que usted lo haya estipulado, ustedes no van a encontrar, ustedes jamás van a ganarle la ley en esos aspectos. Profe, le pongo un caso, pues, un ejemplo. Por ejemplo, los hijos de Álvaro Uribe, cuando compraron esa zona franca, que lo compraron a huevo y después quedó valiendo 10 veces más del valor que valía. Entonces, ahí hay una lesión y ahí hay una parte también que, pues, un desequilibrio. Y ahí, por más del que uno no pasó eso. Pues hay que mirar, o sea, si decimos desequilibrio así en sentido lato y sin estudiar bien la situación, digamos que sí. Pero como es irresponsable hacer esa clase de aseveraciones, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿en cuánto estaban evaluados catastralmente esos inmuebles al momento de? ¿En cuánto estaban evaluados esos inmuebles? Porque si catastralmente estaban evaluados de determinado precio y el precio por el cual ellos compraron estaba dentro de ese margen de no menos de la mitad ni más del doble, el negocio jurídico pesa más que vale. Bueno, profe, pero ahí, por ejemplo, entonces se basan en algo catastral, pero hay cosas que, por ejemplo, las casas de las personas de los pueblos o algo así, o el casco antiguo de una ciudad o algo, son casas que catastralmente tienen un valor inferior a lo que está bajo la ley, ¿sí? Porque no las están valorizando bien catastralmente por eso. Entonces ahí... No, lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que hoy por hoy, el catastro está cada vez más cerca del precio comercial. ¿Vale? Entonces, prácticamente que yo no puedo llegar a decir, ay, venga, que yo le voy a pagar a usted en precio comercial o venga en precio catastral, porque ya prácticamente que la diferencia es cada vez menos. Es lo mismo. Si el negocio jurídico para ese momento tenía esa connotación con ese precio, por más que a nosotros, en el sentir digamos que en ese ideario social, porque eso no es ni siquiera lo justo, sino en el ideario social, si la gente cree que eso es injusto, para el derecho eso no es injusto. Porque es que yo estoy maniobrando en esos rangos. No menos de la mitad, ni más del doble. ¿Listo, Néstor? ¿Listo? ¿Alguien? Diana, ¿entendida la figura, entendido el ejemplo que estoy tratando de colocar? Diana, Profe, más o menos. No entendí muy bien la verdad. listo. El inmueble tiene un determinado precio y ese inmueble se puede vender hasta la mitad o hasta el doble. ¿Listo? Se puede vender hasta la mitad o hasta el doble. Si nos pasamos de ese caso, de esos topes, ¿qué ocurre? Hay un desequilibrio en el contrato. Hay desequilibrio en el contrato. El asunto es el siguiente. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Qué se hace en esa situación? Entonces, hay una de dos.
Es una de dos. Aplicamos el principio, aplicamos el principio de conservación del contrato. Y el principio de conservación del contrato, ¿qué implica? Salvemos el contrato. ¿Cómo salvamos el contrato? Pues muy sencillo. Si yo vendí a 500, si yo vendí a 500, lo que yo debo hacer es devolver 200. Es decir, yo debo devolver el excedente del máximo permitido por la norma. Es decir, devolver el excedente del doble del justo precio. ¿Sí me hago entender, Diana? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí ya. Listo. Yo debo devolver esos 200. Ahora, si yo compro por 70, si yo compro por 10, si yo compro por 10, ¿yo qué debo hacer? Yo lo que debo hacer es entregar lo que falta para llegar a 75. ¿Listo? ¿Cuánto me hace falta para llegar a 75 si yo pagué 10? Pues muy sencillo. 65. ¿Listo? Y de esa manera salvamos el contrato. ¿Listo? Ahora, la segunda situación que implica, si no se hace eso, se rescinde el contrato, es decir, aplicamos la rescisión. ¿Y qué es la rescisión? La rescisión es una sanción o es la sanción para esa lesión enorme o para esa situación de desequilibrio congénito a nivel patrimonial. Y esa sanción implica que hayan restituciones mutuas. ¿Listo? Al haber restituciones mutuas, eso implica, si yo recibí la casa, la debo devolver. Si yo recibí plata, yo debo devolver la plata. Las cosas a su estado anterior. ¿Listo, compañeros? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, la lección de hoy estuvo bastante densa. 1, por la hora. 2, por el tema mismo. Y 3, preocupémonos por lo que nosotros estamos viendo en las otras materias, porque contratos civiles y comerciales se interconecta con todas las demás materias, por lo menos la de derecho. ¿Listo, compadritos? Y esa es la idea de contratos civiles y comerciales. Aprendemos de contratos, pero lo interrelacionamos con todo lo que ustedes se supone que ya deben estar sabiendo a esas alturas del partido. Listo, señores. Hagamos lo siguiente, dejemos hasta acá porque ya tengo la voz mamá, ya me está dando un poquitico de dolor de cabeza, voy a tener que hacer el mismo ejercicio que la compañera Laura me recomendó en el CEAWIS. ¿Cierto que sí, Laura? Pero es excelente ese remedio. Bueno, entonces, hagamos eso, descansen, pasen bonito fin de semana, pásenla rico, tomen con responsabilidad, coman con responsabilidad, ¿sí? Y sean siempre felices, respeten a sus mamás, respeten a sus papás y tengan siempre esa consideración por alguien que arriba los ve. ¿Listo, Okay. chicos? Profe, Gracias, profe. profe, perdón, una pregunta. Dime. Vamos a hacer algo para subir las notas del parcial anterior. Pues es que ya muchos profes nos han dicho, vamos hasta el 27, vamos hasta el 27. Entonces el tiempo pide 27 recuperar la de... nota de ese parcial de noviembre. No, pero yo he visto... No, igual, vamos bien. El que quiera subir la nota va a tener su opcional. Ok. Es un derecho de ustedes. ¿Vale?
Sin embargo, no se maten ustedes la cabeza con, puta, vamos a recuperar la materia o esas cosas porque, sencillamente nosotros lo que debemos hacer es más bien preocuparnos por aprender, que igual si ustedes hacen un buen ejercicio, ustedes se ven bien recompensados. ¿Listo, chicuelos? Listo, profe, gracias. Listo, señorita Laura, y no se preocupe. Gracias, profe. Chao para todos. Chao, Chao, profe. profe. Buenas noches, profe. Cuídense, guerreros del camino de la luz. Chao, chao.